Hola chicos, muy buenos días a todos ustedes. En esta oportunidad vamos a ver el tema de la inferencia, así que estemos atentos, prestemos atención, vamos a ver de qué trata este tema el día de hoy. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Mm, mm, mm. Bien, primero aquí les voy a presentar algunas imágenes, ¿ok? Y vamos a ir viendo y conectando algunas ideas. Vean, aquí tenemos una imagen. A ver, esta imagen hace poquito nomás, ¿no? Quizás de repente ha sido a la playa, ¿no? Ahora hemos estado seguramente saliendo más, ¿no? Porque bajo la pandemia y todo eso, hemos ido a disfrutar de esta hermoso lugar, ¿no? ¿Ah? Tenemos una playa, ¿no? Ok, bien. Ajá, otra imagen que tenemos por aquí. Eh, Vemos a una joven, ¿no? Que está comiendo una rica sandía deliciosa, con también, ¿no? Con un tipo playa, un solcito, por ahí está toda fresca, toda veraniega, ¿no? Muy bien, ok. Ahí está. Vamos a ver por acá, otra imagen, ahí está, ¿no? Vientecito, a lo lejos de la playa, ¿no? Un sol radiante por allí. Entonces también, ¿qué tal esta imagen? ¿Mm? Ah, bien, como que está un poquito conectada con las otras imágenes, podemos decir, ¿no? Aquí también tenemos otra imagen, ¿no? Como ven, hay bastante, por lo que veo, aire, ¿no? Las hojas se ven bastante movidas, eh, hay sol, ¿no? Bastante vegetación. Bueno, con todas estas imágenes que tenemos aquí, ¿qué podemos decir acerca de todo esto? Si conectamos cada una de estas imágenes y preguntaría, pues, ¿en qué estación se encuentran estas personas o se encuentran estos lugares, ¿no? ¿En qué estación estamos hablando? ¿Estación de la hotel? ¿Estación de verano? ¿Verdad? De verano, porque en todas vemos que hay un sol radiante, bastante está bien iluminada, bastante vegetación, ¿no? Entonces, todo esto el verano como nos recuerda o nos da estas características propias que tiene el verano, ¿verdad? Bastante iluminado con un sol radiante. Ok, entonces nosotros podríamos inferir que estos lugares, bueno, y estas personas se encuentran en una estación de verano, ¿verdad? Podríamos nosotros sacar esa conclusión a partir, pues, de estos casos particulares que hemos ido viendo, ¿no? Que hemos ido viendo. Muy bien, excelente. Y bueno, chicos, de eso se trata la inferencia, pues poder extraer información de algo acerca de algo que se nos está presentando, ¿ok? Vamos por ello a definir qué es la inferencia, ¿ok? ¿Qué es la inferencia? Para explicar un poquito más a fondo. Bien, tenemos aquí la inferencia. Bien, decimos, ¿ok? Se entiende por inferencia el proceso interpretativo efectuado por el interlocutor para deducir el significado implícito de un enunciado teniendo en cuenta los datos que posee del contexto. ¿Ok? Acá hablamos de un proceso interpretativo, o sea, tú vas a interpretar la información que te están dando y a partir de esa información que tú tienes de forma explícita, ¿ok? Vas a sacar una información implícita, es decir, una información que no aparece en el texto,
¿ok? Que tú vas a deducir, vas a interpretar, vas a sacar una información que te están dando a partir de una información explícita. Pero tú de ahí, de esos datos vas a extraer una información implícita, una información que no aparece en el texto, vas a inferir, ¿ok? De aquí se puede sacar ideas principales, ¿ok? Que son muchas ideas secundarias, que muchas veces no aparecen en el texto y que uno tiene que deducirlas, Más que todo una idea principal, ¿ok? Muchas veces se tiene que formular, ¿no? El tema, por ejemplo, en algunos casos no aparece en el texto, entonces uno tiene que interpretar cada párrafo que se le presenta en el texto o el texto que se le haya dado, ¿no? Para poder extraer esa información, ¿ok? Que no aparece en el texto explícitamente, o sea, y escrito, eh, no, sino que uno tiene que extraerlo de lo que ya está escrito. Es muy importante en estos casos, cuando hablamos de interpretación, de inferencia, de deducción, tener en cuenta mucho el contexto. El contexto es muy importante, es muy, muy, muy importante el contexto, ¿ok? Porque una palabra puede significar cierta cosa dentro de un contexto, pero puede adquirir otro significado dentro de otro contexto. Entonces, tenemos que fijarnos bien dentro de qué contexto aparece, en qué situación, en qué circunstancia, en qué tiempo, en qué espacio aparece la determinada palabra para poder también sacar su significado que está implícito, ¿ok? Porque nos vamos a basar nosotros también, aparte de la información explícita del contexto, para poder inferir, ¿ok? Para poder eh, inferir. Ella lo realizó, podríamos decir, por ejemplo. Ella lo realizó, pero lo realizó dentro de un contexto educativo. Por ejemplo, ella lo realizó, digamos, si se está hablando de sus tareas, ¿no? Se sobreentiende, ella lo realizó, ella hizo sus tareas, ¿no? Pero si hablamos de un contexto de repente de ayudar en casa, las labores diarias, ella lo realizó, entonces diríamos, ella hizo sus labores del hogar, ¿no? O ayuda en casa. La misma oración puede adquirir un significado distinto en diferentes contextos. Entonces de eso estamos hablando, poder tener muy en cuenta el contexto. ¿Ok? Bien, vamos avanzando. Vamos a poner aquí un ejemplo de, pues, cuando inferir, ¿ok? A ver, un ejemplo de qué podemos inferir nosotros a partir de esta información. Por ejemplo, tenemos aquí, el nativo se encontró con una enorme pitón. ¿Ok? Los enfermeros de la posta cercana no pudieron hacer nada para salvar su vida. ¿Qué podemos observar aquí nosotros? El nativo se encontró con un enorme pitón. Los enfermeros de la posta cercana no pudieron hacerle nada para salvar vida su vida. ¿Qué podemos inferir o interpretar a partir de la información que está explícita aquí? Mm, probablemente no haya ocurrido en la Amazonía, ¿no? En una selva. Las em, serpientes, ¿no? Digamos así, pues están dentro de ese contexto, habitan mucho más en estos lugares, podríamos decir, ¿no? La posibilidad de que haya sido allí. Pero ¿qué otra cosa más podríamos deducir? ¿Que el nativo se salvó o no se salvó? Los enfermeros de la posta cercana no pudieron hacer nada para salvar su vida. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿El nativo sigue vivo o está muerto?
diríamos que ha fallecido, ¿no? Probablemente sea por la picadura de esta pitón, ¿no? Este animal que tiene un veneno mortal, ¿no? Entonces, probablemente haya fallecido por esta razón, ¿no? Entonces ya bien podemos ir deduciendo ciertas cosas, ¿no? Entonces aquí pues veamos, ¿no? Dice, en este breve texto se puede inferir, interpretar o deducir eh, en otras ideas que la pitón atacó al nativo claro, ¿no? Quien murió como consecuencia del veneno, ¿no? Lo que veníamos diciendo. Lo atacó, falleció y probablemente sea por el veneno de este animal eh, muy que emite un veneno mortal. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí está la inferencia. Bueno, para no pasar desapercibido, ahí está la inferencia, ¿no? Muy interesante. A partir de datos que no estaban en el texto, porque las inferencias que hemos podido nosotros sacar no aparecen directamente en el texto, ¿verdad? A ver, vamos a verlo. Tenemos por acá, ¿no? Aquí se habla que la serpiente atacó al nativo. No, solamente se encontró, pero luego de encontrarse con ese animal, pues, acudió a la posta, ¿no? Y murió, entonces probablemente sea porque lo atacó este animal, ¿no? Y sabemos nosotros por experiencia, por conocimientos previos, que es un animal salvaje, es un animal muy venenoso, que si te pica te puedes morir, entonces como que ya vamos deduciendo también. Muy importante también es poder conectar con nuestros conocimientos previos. Esto nos va a ayudar a la interpretación, nos va a ayudar mucho a poder interpretar la información, ¿ok? Entonces, conectar también con ella. Y obviamente dentro del contexto, ¿no? Bien, ¿qué podemos inferir? Veamos. Bueno, hice una serie de conclusiones en base a la información que se presenta, ¿ok? Podemos sacar muchas conclusiones. Estas pueden ser conclusiones generales o particulares, ¿ok? Generales o particulares. Veamos. Vamos con las conclusiones generales primeramente. En primer lugar, dice, cuando a partir de varios datos particular, perdón, cuando a partir de varios datos particulares, casos particulares, llegamos a una conclusión general, ¿ok? A ese tipo de inferencia nosotros lo llamamos inferencia deductiva o pensamiento deductivo como aparece aquí. Es una inferencia deductiva porque se basa a partir de casos particulares para llegar a algo general, como lo vimos en el ejemplo en un inicio, ¿no? Vimos varios casos particulares y nosotros sacamos una conclusión general, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con un pensamiento inductivo. Datos particulares hacia una conclusión general. General. ¿Ok? Bien. Eh, vamos a ver un ejemplo aquí. Bueno, ejemplo de inferencias inductivas. A ver, perdón. Just of course. Ya. El propósito del autor, por ejemplo, es del tipo inductivo. Sacar el tema también, porque vemos diferentes casos particulares hasta llegar a lo que es más general, ¿no? El tema del texto, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos un caso. Dice,
Vamos a extraer nosotros de aquí la información inductiva. ¿Ok? La información inductiva. Lo general a partir de esto particular. A ver, aquí tenemos casos particulares. Dice, si me asomo, nuevamente, si me asomo a la ventana, ¿no? Si empiezo a observar, y veo a una persona con una camiseta y pantalones cortos. Está con camiseta y pantalones cortos, o sea, una camisa, un short probablemente, ¿no? Una persona así. Y veo a otra con una gaseosa en la mano y está sudorosa. ¿Qué es posible inferir en este caso? Bueno, ¿qué podemos inferir? Aquí ya nos dio la respuesta, ¿verdad? Podemos nosotros decir que al conectar ambas ideas, que probablemente haga calor o estas personas sientan calor, ¿no? Porque uno está con short, uno está con una camisa, una camiseta, ¿no? Es bien delgada, bien fresca, ¿no? Entonces, pues para que alguien se vista así, pues ni modo, no va a estar en invierno, en un tiempo donde hace frío, ¿no? Probablemente esté haciendo calor, esté haciendo calor, y por eso se siente más cómodo de esa manera, con un vestido, ¿no? Por ejemplo, ahora está haciendo frío, estoy con un saco, seguramente tú también con alguna chompa o alguno, te vas a poner un polo en short, ¿no? Y pues a otra persona con una gaseosa en la mano, gaseosa nosotros lo tomamos cuando tenemos calor o cuando mayormente que se consume en una época de verano, por así decirlo, ¿no? Estamos sudorosos, o sea, hace calor, ¿ok? Ya sea porque el tiempo, ¿ok? Estamos en una estación de verano o porque de repente has hecho alguna actividad o bueno, en fin, pero se siente ese calor, ¿ok? Eso podemos inferir. Los casos particulares para llegar a un caso general, ¿ok? General. Ahí está tomando su refresco. Muy bien. Vamos con el siguiente caso. La siguiente conclusión a la que podemos llegar es también conclusiones particulares. Particulares, ¿ok? Veamos, decimos así. Cuando a partir de la información general, ok, a partir de la información general, nosotros podemos llegar a algo más, a algún dato particular o datos particulares, ¿ok? A este tipo de inferencia de pensamiento nosotros lo llamamos deductivo, inferencia deductiva o inferencia deductiva, ¿ok? O pensamiento deductivo como tenemos aquí. Entonces, aquí está al revés, ¿no? En el inductivo era de lo particular a lo general, mientras que en el deductivo va de lo general a los particulares, ¿ok? A los particulares. Entonces, aquí está como que al revés. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hay algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros aplicamos este tipo de inferencia deductiva, por ejemplo, en las causas, ¿no? Porque nosotros para poder hallar la enfermedad tenemos que primero basarnos en varios casos particulares, ¿no? El doctor te pregunta para poder saber probablemente qué enfermedad tengas, ¿no? Hablando en algo cotidiano, ¿no? Ay, perdón. Doctor, no sé, digamos, tengo dolor de cabeza, dolor de garganta, no tengo tos, en fin, fiebre, en fin, COVID, no, Omicron, la gripe que ha salido la última, oh, no, terrible, ¿no? Entonces, pero bueno, a partir de casos particulares, o quizás otra enfermedad también, ¿no? A partir de casos particulares va a sacar, bueno, va a deducir qué enfermedad tienes, ¿no? Obviamente, bueno, y aparte, eso es algo sencillo nomás, ¿no? Obviamente los doctores mandan
chequeo, así todo un tema, ¿no? Pero como que podemos ver este caso de ejemplo de esa manera, porque en algunos casos no es necesario un análisis y todo, sino que con los síntomas como que ya uno sabe el doctor qué enfermedad tiene, ¿no? O bueno, o las consecuencias también a partir de casos, de casos generales, vamos a llegar a un dato particular, ¿ok? A partir de una información general llegamos a una particular. Bien, hace un momento creo que dije al revés, perdón, perdón, era de casos generales a un caso particular, ¿sí? De casos generales a un caso particular. Bien, ahora, vamos a ver aquí un ejemplito. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿sí? Los árboles son, eh, ok, vamos a ver este ejemplo, estábamos aquí. Los árboles son vegetales, ¿sí? Y el pino es un árbol. Entonces, ¿qué se infiere? ¿Qué información podemos nosotros deducir a partir de esta información general que se nos ha presentado en un inicio? Tenemos aquí la respuesta, ¿no? Si los árboles son vegetales, pues, y el pino es un árbol, nosotros podemos deducir que el pino es un vegetal, ¿verdad? Porque nos ha dado una información general, o sea, los árboles son, no, los árboles son vegetales, una información general, vamos a llegar a un caso particular, y bueno, el pino es un árbol, ¿no? Y el pino es un árbol, entonces, si el pino es un árbol y el árbol es un vegetal, yo puedo concluir que el pino es un vegetal. Entonces, hemos ido de algo general a algo particular. ¿Ok? Esto es un pensamiento del tipo deductivo. Bien, vamos a ver un ejercicio más. Dice, si veo que todos los alumnos están usando chompa, ¿qué podría yo inferir a partir de esa oración? ¿Cuál sería nuestra inferencia? Podríamos decir que los alumnos, que estamos en una época de invierno, que los alumnos tienen frío, obviamente. Probablemente estemos en una estación de invierno, otoño, ¿no? O simplemente también probablemente haga frío, pues, ¿no? Haga frío ya. Porque cuando utilizamos chompa, o no es porque tenemos calor, sino porque tenemos frío, ¿ok? Es algo más particular, ¿no? Bien. am, a ver acá. Sale temprano de casa con sus cuadernos. ¿Qué podríamos nosotros inferir en este caso? Ujú. Sale con sus cuadernos. Probablemente iría a clases, va a ir al colegio, ¿no? Porque está yendo con sus cuadernos, con sus útiles escolares, probablemente. Entonces, bueno, lo más lógico es que vaya a ir a estudiar a clases. Ok, bien, chicos. Ajá, bien, algunas preguntas importantes para poder sacar un tipo de pregunta inferencial es cuando, por ejemplo, del texto se infiere que, cuando nos digan así, pues estaremos hablando de una inferencia. Del texto se deduce que, del texto se colige que, del texto se deriva que, del texto se desprende que, ¿ok? En todos estos casos estamos hablando, nos están preguntando por una información inferencial, una información que no aparece en el texto y debemos nosotros entenderlo de esa manera, ¿ok? Bien, chicos, hasta aquí hemos llegado con nuestra clase el día de hoy. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vemos la próxima semana
Cuídense mucho, recuerden practicar la inferencia con sus actividades que tienen en el libro. Ok, nos vemos chicos hasta la próxima semana. Un gusto. Hasta la próxima semana.